¿Qué tal, gente? Bueno, como veis, hoy tengo a dos invitados de lujo que me daba muchas ganas que se encontrasen, que son Yago, que pone de Political Room, pero le conocéis tanto por ese canal, por el de Cosas Militares, y yo creo que no hace falta que lo introduzca porque ha estado muchas veces por aquí. Fernando Díaz Villanueva, de la Contracrónica, la Contrahistoria, la Contrahostia, la Contra todo, ¿vale? Fernando básicamente se inventa un formato, le pone contra delante y ya lo tiene para él. Formatos me invento unos cuantos, ¿eh? Os quejaréis. ¿Con qué nos vas a Tío Blanco a enterizar hoy? Bueno, a ver, yo os quería preguntar, porque creo que son temas que habéis tocado los dos, y últimamente se ha hablando mucho del tema de Argelia, Marruecos, la crisis diplomática que ahora tenemos con el primero de todos, y me gustaría conocer un poco vuestro punto de vista, porque ya sabéis que a mí estos temas me interesan mucho, pero mi conocimiento es limitado. Entonces, para hablar de temas que no entiendo, para eso traigo a los profesionales. Dime. Tío Blanco entero, mira, Dime. pon mi ventana donde estás tú y tú donde estoy yo. ¿Y cómo así hago parece eso? que tiro ahí, ¿Así? ahí. Perfecto. Así tiene sentido, hay aire donde tiene que haberlo, que es yo mirándoos a vosotros dos, porque si no, parecía que estaba mirando el cuadrado blanco de la derecha. Masterclass, ¿Vale? Gracias, Fernando. Ahí, composición, Bien, tío. gracias. Composición. Bueno, a ver, crisis con Argelia, el cambio de rumbo que ha tenido España con respecto a su posición neutral, que tenía con los dos países que llevan durante muchísimos años en conflicto, Marruecos y Argelia. ¿Cuál es vuestro take inicial? Mi take inicial sobre el tema de Marruecos y Argelia. Bueno, habría que irse a los años 60, macho. Ya te expliqué ayer que esto viene desde la independencia de ambos países. Marruecos accedió a ella en 1956. Se juntaron el Marruecos francés y el Protectorado Español de Marruecos, que se fusionaron para crear el actual Reino de Marruecos. Como tal, de manera, digamos, casi postal, ya existía en tiempos del Protectorado, pero el sultán no tenía un poder efectivo. Empezó a tenerlo a partir del 56. Y luego Argelia, que los franceses habían considerado que era una provincia irrenunciable, pues al final resultó no serlo tanto, porque en el año 60 se levantaron los independentistas allí, hubo una guerra bastante sangrienta y muy dura para los franceses, porque en Argelia, a diferencia de Marruecos, se había establecido una comunidad francesa bastante grande, los pieds noirs, los llamaban los pies negros, y nada, les sacaron de allí, declararon la independencia, y desde entonces la rivalidad entre ambos países es tremenda, al punto que llegaron a tener una guerra, la famosa Guerra de las Arenas, por lo del desierto, y se organizaron de dos formas muy distintas, Argelia y Marruecos, a pesar de que son países tremendamente parecidos. Claro, nosotros los vemos y decimos, bueno, pues son iguales, no distinguimos un marroquí de un argelino, ¿no? Hablan incluso la misma variedad de árabe, que es el árabe magrebí, pero ellos sí que notan la diferencia, especialmente a nivel estatal. Es decir, que son dos estados nacidos en con unos pocos años de diferencia, que se organizaron de manera muy distinta. Uno es una monarquía autoritaria, no se parece a la nuestra, y el otro es una república, y ya sé que parece de coña, pero una república socialista, y se creó como tal. Hoy ya no lo es tanto, como lo llegó a ser en los años 60 con Ben Bella y en los 70, pero durante la Guerra Fría Argelia era el principal aliado, de hecho. Más incluso que Gaddafi, del bloque del Este, porque Gaddafi era muy inestable, pero los argelinos no lo eran tanto. Eran el principal aliado del bloque del Este en el norte de África. Claro, esa rivalidad política, también de la por pura vecindad. Uno tiene problemas con su vecino, sobre todo cuando es parecido de tamaño. Los franceses y los alemanes tienen rivalidad, no los alemanes y los belgas. Los españoles y los portugueses, pues rivalidad no hay mucha, porque Portugal es mucho más pequeño que España. Pero cuando dos vecinos, además situados uno al lado del otro, tienen dos concepciones distintas de la política y del poder, te diría que hasta casi dos visiones del mundo diferentes, y están pegados el uno al otro, ten en cuenta que especialmente Argelia, la única parte habitable del país es el norte. Argelia es un país gigantesco, pero podemos quitar 2/3 partes, y quizá me estoy quedando largo del país, porque el resto es un desierto inclemente. La parte habitable, la Argelia propiamente dicha, es exclusivamente el norte, es decir, la que hace frontera con Marruecos, en resumidas cuentas. Y eso dio lugar a que buscasen puntos de desencuentro. Uno de ellos fue el Sáhara Occidental, cuando en el año 75 el Sáhara Español, o mejor dicho, España se desentiende del Sáhara Español, que era una provincia. Los marroquíes se reparten junto con los mauritanos aquello, los acuerdos de Madrid. Mauritania luego se desentiende, ve que allí no tiene nada que rascar, se queda exclusivamente con un pequeño poblado, La Güera, que hoy está deshabitado,
y el resto se lo deja a Marruecos. Pero claro, los habitantes del lugar, el Polisario, que se había fundado unos años antes, no querían formar parte de Marruecos, sino de una república árabe socialista independiente, también de tipo argelino. Lo que hacen es que se refugian en Argelia y Argelia les abre las puertas de par en par. De hecho, la principal ciudad saharaui no está en el Sáhara, está en Argelia. Es una ciudad que nació como un campamento de refugiados llamado Tinduf, que es donde viven la mayor parte de saharauis. Hay en la parte, digamos, controlada por el Polisario, que es muy pequeña del Sáhara Occidental, hay presencia, hay una ciudadita muy pequeña que se llama Asmara, que es oficialmente la capital, pero vamos, el refugio de los saharauis es Argelia. Y en ese punto España tenía que elegir con cuál de los dos iba, ¿no? Fueron en ese aspecto muy inteligentes los distintos gobiernos españoles desde los 70 porque decidieron mantener una neutralidad exquisita. Es ni con los unos ni con los otros. Son dos vecinos conflictivos que los tenemos debajo, uno más cerca que el otro, pero Argelia también está muy cerca de España, no lo olvidemos. No tanto como Marruecos, pero muy cerca, muy a tiro de piedra. De hecho, lanzan unas pateras y alcanzan Palma de Mallorca. Y desde Alicante a Orán son unas pocas horas de navegación, ¿no? Mucho menos de vuelo. Entonces, buscar cierta neutralidad. Y funcionó hasta que Pedro Sánchez ha decidido tomar partido por uno de los actores. Y eso es un problema, porque en los últimos 40 años Argelia se ha convertido en el principal proveedor de gas. Argelia es un país muy rico en gas, no en la costa, sino en el Sáhara. Tiene unos yacimientos, los de Hassi Ermel, que los están explotando desde hace mucho tiempo. Mandan un gasoducto hacia Italia y otro hacia España. Por España entra por dos lugares, uno por Marruecos, que está cerrado ese gasoducto ahora desde el año pasado, y otro directamente que va de Orán hasta Almería, desde la costa argelina hasta Almería. Ese se llama Medgas, ese se abrió en 2010. Bien, el Medgas sigue enviando gas conforme a los contratos que se habían hecho, y si no lo mandan vía gasoducto, lo mandan vía metanero. Pero vamos, que en el resto ha complicado unas relaciones que eran aproximadamente buenas, desde luego no conflictivas. Este es mi primer take y es una explicación así general y rápida de lo que está pasando. Yo siempre me sorprendo contigo, ya me pasó con Afganistán, yo creo que te infravaloro continuamente, en plan, a ver, Fernando controlará de esto, pero de repente, tío, empiezas a dar detalles de ciudades, no sé qué, vale, ok. Bueno, Yago, recuerdo la última vez que hablé contigo que me pusiste como ejemplo toda la crisis que había habido con el Polisario como un ejemplo de lo que no hacer en política exterior. Yo no lo consideraba necesariamente un error, o sea, de hecho a mí me alegré cuando lo trajimos aquí, porque sé que eso a Marruecos le molestaba y mucho. A ver, yo mi take inicial, ¿no? mi resumencillo, ¿no? Más allá de la cuestión histórica, es lo que todo el mundo tiene que entender. Bien, me voy a centrar en dos cosas nada más. Primero, hay un tabú marroquí en España y no es una cosa etérea o una teoría conspirativa. Es decir, yo no voy a decir en qué instituciones, pero hablo con el director de tal, dentro de Fuerzas Armadas, fuera de Fuerzas Armadas. He hablado a lo largo de mi vida con el representante de X sección del país, de medios, instituciones y... como literalmente me dijo una persona, tienen miedo a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque como tú menciones a Marruecos, llamada del ministro de turno y a ver qué pasa con tu carrera y bronca y problemas. ¿Por qué? Porque la embajada marroquí está permanentemente presionando. O sea, esto para empezar, para que la gente entienda el ambiente en el que se mueven nuestras instituciones. Sí, los institutos que tenemos en España dedicados a analizar este tipo de potenciales amenazas. También son socios con los que hay que cooperar y tal, pero amenazas a la vez. No son capaces, no pueden emitir un documento en el que analicen a ese país, por ejemplo, y digan es una amenaza por esto. También hay oportunidades de cooperación, no es que Marruecos sea solo una amenaza, hay otras cosas, ¿no? Pero ya esto de entrada, para que se entienda que hay un asunto de fondo. Dale. Segundo punto, la mentalidad de los marroquíes. Es fundamental que todo el mundo comprenda que desde Mohamed V tuvo que enfrentarse a un periodo de mucha inestabilidad, ¿vale? Es el abuelo de Mohamed VI, el actual rey, ¿no? Mohamed V, ¿qué hizo? Se adoptó las ideas de los nacionalistas marroquíes, ¿no? Y les dejó, de hecho, que se enfrascaran en la guerra de Sidi Ifni contra España. Aquella guerra la perdieron, salieron sumamente debilitados y Mohamed V ahí fue cuando se hizo con el control de todo Marruecos, porque hasta entonces había tenido mucho problema, guerrillas en el Rif, todo eso. ¿Qué hace Mohamed V? Pues funda lo que es la base de la política de Marruecos. Y cuando digo política, digo interna y externa. Es decir,
la clave de todo es el Gran Marruecos. ¿Qué es el Gran Marruecos? Esa idea que toma Mohamed V de sus rivales los nacionalistas, una construcción parahistórica según la cual, pues básicamente desde Mali hasta Mauritania, pasando por Argelia, el Sáhara Occidental y por supuesto Ceuta y Melilla, pertenece a Marruecos. Entonces, la monarquía marroquí y el pueblo marroquí están unidos en el destino de agrandar Marruecos y alcanzar ese imperio. Y esto se enseña en las escuelas. O sea, no es una cosa etérea de 4 intelectuales. Esto es el nodo, el centro de la política interna y externa marroquí. No te digo más que al Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, los propios marroquíes lo llaman el Ministerio del Asunto. ¿De qué asunto? Pues hasta ahora del Sáhara Occidental. ¿Qué sucede? Que aquí hay un asunto de que cuando aseguren el Sáhara Occidental les ha costado décadas. La guerra acabó en el 90, tuvieron muchas bajas, derrotas como Guelta Zemur. Fue muy duro para los marroquíes. Gastaron una cantidad del PIB en defensa. Construyeron un muro de 2.400 kilómetros plagado de campos de minas, radares para detectar a los saharauis aproximándose. O sea, imaginaos lo pobres que eran y el gasto que se hizo allí. La voluntad que tienen de ese imperio. Entonces, este es el problema, que una vez aseguran el Sáhara Occidental, logran el reconocimiento. ¿Cuál es la siguiente fase? O sea, esto como españoles lo que tenemos que meternos en la cabeza es que hay un auténtico desafío de seguridad. Luego podemos entrar a cómo se está materializando hoy día, qué estrategias emplea, la zona gris y todo esto de Marruecos. Bien, a partir de ahí podemos empezar a comprender la gravedad de la decisión que supone reconocer la postura marroquí respecto al Sáhara, ¿no? Le estás quitando un impedimento porque para Marruecos era muy importante que España reconociera esto. Y mientras no lo reconociera España, pues España tenía una baza muy, muy importante, ¿no? Porque para Marruecos, ya digo, era muy importante que nosotros lo reconociéramos. ¿Por qué lo hemos reconocido ahora? ¿A cambio de qué? ¿Era esto inevitable, como plantea nuestro ministro? ¿Era esto realpolitik? Bueno, pues todo eso es lo que podemos intentar discernir, pero yo ya adelantaría que no tengo una respuesta clara para lo que ha pasado. Hay muchas cosas que sigo sin entender. Realmente, Fernando, ayer lo hablaba contigo también, que muchas veces entramos en el terreno de la especulación cuando empezamos a pensar cuáles son las razones que han llevado a Pedro Sánchez a virar de esta manera en cuestiones de política exterior en temas tan sensibles como estos. Bueno, es que no tenemos ni idea, claro, cuando no se sabe los seres humanos nos pasa un poco como las cámaras fotográficas, que cuando nos falta información nos la inventamos. Las cámaras fotográficas lo que crean es ruido digital y antiguamente, cuando las películas eran todavía químicas, lo que creaban era ese grano tan bonito. Bueno, los seres humanos cuando no sabemos algo tendemos a rellenar esos huecos con especulaciones, con hipótesis, muchas de ellas descabelladas, pero claro, el hecho es que no lo sabemos. Para que algo lo sepamos tiene que estar documentado, tenemos que tener una prueba de que eso es así. Porque creer opiniones tiene todo el mundo, unas están mejor fundamentadas y otras están peor, pero son opiniones, ya digo, se pueden tener en cuenta, especialmente si no son muy locas, pero nada más. No tenemos ni idea de por qué Pedro Sánchez ha hecho lo que ha hecho. Puede haber, qué sé yo, decenas, centenares de explicaciones. Es más, incluso se deba no a una cosa, sino a varias que han entrado en colisión en estos momentos y ha tomado esa decisión. Yo las desconozco y de lo que desconozco no puedo opinar. No puedo construir mi análisis con hipótesis, porque entonces no sería un análisis, sería un cuñadeo. Y yo no cuñadeo, yo hablo sobre hechos. Ya está, yo tengo formación de historiador, no tengo formación de periodista, afortunadamente. Es decir, yo interrelaciono hechos. Cuando los hechos están documentados y son seguros. Si no, bueno, pues ahí se queda, pero no me sirve porque esto, en el análisis político o de cualquier tipo, sucede lo mismo que en la ciencia. Basura metes, basura sacas. Si yo en la matriz de análisis he metido hipótesis y esas hipótesis no son ciertas, lo que me va a salir está equivocado. Entonces no me sirve de nada, lo único que he hecho es pedalear en una bicicleta estática. He estado pensando, trazando escenarios posibles con un material defectuoso. De ahí que ante esto que está pasando en Argelia, pues todo lo que cabe es ponerse a la expectativa y a la espera y ver qué pasa, ir recopilando información aquí y allá, ir uniendo los puntos, pero claro, unir los puntos muchas veces no te dice la verdad, simplemente te está dando más conocimiento del que pueda tener una persona del común. Pero no, tú no conoces la respuesta. La respuesta, los que andan diciendo por ahí, es por esto, es por lo otro, es porque si Begoña ha hecho tal cosa, es porque si Pegasus tal... Evidentemente lo de Pegasus es muy posible que tenga que ver, pero no sabemos en qué medida ni en qué en concreto. Sí sabemos, y esto está documentado, que Pegasus ha estado instalado en teléfonos móviles del gobierno, del propio presidente del gobierno. Esto lo sabemos, esto es un hecho.
reconocido por el propio gobierno. ¿Quién ha instalado ese Pegasus, ese software? ¿Ha sido Malawi? Pues lo dudo. ¿Vale? ¿Ha sido, no lo sé, Bangladesh? Lo dudo. Ese software sabemos que se distribuye solo a estados. Es muy probable que lo tengan también organizaciones criminales, pero básicamente estados. ¿Qué estado lo ha instalado? Pues habría que mirar en las cercanías. Uno de ellos puede ser Marruecos, pero también podría ser que no. El hecho es que no lo sabemos. No hay más. Podría ser que estuviese relacionado con esto o podría ser que no. Hay unas posibilidades altas que tenga relación. Las cuestiones complejas, como esta, que además se arrastran tanto en el tiempo, no obedecen, por regla general, a causas simples, sino a causas complejas, cuando una cosa se amontona sobre la otra, ¿vale? También hay que tener en cuenta y nunca desdeñar la estupidez humana, que es muy grande, sobre todo en ciertos momentos. Es decir, no culpes a la maldad lo que puede ser explicado por simple estupidez. Esto lo decía Chipola y tenía mucha razón. Es decir, es posible que haya sido simplemente un fallo de cálculo. Es como, por ejemplo, lo de admitir a Brahim Gali el año pasado en un hospital de Logroño para que se atendiese del coronavirus porque el hombre estaba que se moría. Recordémoslo, esto fue en abril, que entró en España con un pasaporte falso, tras la mediación de la ministra de Exteriores, que estaba González Laya en aquel entonces. Bien, esto está lo mismo, está documentado. Sabemos que Brahim Gali estuvo aquí. Sabemos que se cometieron irregularidades en su admisión al país y que además tenía causas pendientes en España. Pero bueno, el hecho es que ya no está. Bien, ¿esto pudo tener influencia? Pues indiscutiblemente, es prácticamente seguro, porque Brahim Gali es un enemigo público número 1 en Marruecos, pero al nivel de lo que puede ser un jefe de la ETA en España. Eso también hay que entenderlo. Para comprender cosa que debes hacer es ponerte en su lugar. A fin de cuentas, estamos hablando de seres humanos que son iguales que nosotros, no son una especie alienígena. Es decir, a los seres humanos del presente, del pasado y del futuro nos mueven exactamente las mismas cosas. Tenemos la misma lógica, funcionamos de la misma manera. Luego nos es sencillo ponernos en el lugar de un ser humano y los marroquíes son seres humanos y obedecen a incentivos iguales que podemos obedecer cualquiera de nosotros. Así que hay que ponerse en el lugar del gobierno, de cualquier miembro del gobierno de Marruecos, el día que se enteró que Brahim Gali estaba siendo atendido, un tipo, ya digo, un terrorista, el enemigo público estaba siendo atendido en La Rioja para que no se muriese de COVID. Pues claro, debieron montar en cólera y en unas cuantas cosas más, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede deducir que empezarían a suceder cosas, unas planificadas y otras que simplemente sucedieron porque sucedieron. Si estudiamos la historia, vemos que el factor de la casualidad tiene muchísima importancia, más de la que pensamos, ¿no? Es decir, cuando pones en marcha una máquina, no sabes muy bien hacia dónde va a ir, sabes más o menos la dirección, pero a partir de ahí empiezan a suceder cosas que escapan de tu control. En este caso, posiblemente haya sucedido algo parecido, pero no podemos decir qué es lo que ha sucedido porque no lo sabemos. Es tan fácil como eso. Siempre dicen que ¿por qué los periodistas tienen tan mala fama? Caray, porque son incapaces de decir no lo sé. Y la mayor parte de las cosas no las sabemos. Y claro, el cuñado pues trata de dar todas las respuestas, sin tenerlas, por supuesto, pero de dar todas las respuestas. Muchas veces fundamentando su respuesta en hipótesis descabelladas. Yago, te quería preguntar por el papel de Estados Unidos en todo esto, que se ha hablado mucho, ¿no? Porque ahora vamos a recibir el gas licuado y tal. Luego eso también, a ver cuál es tu punto de vista, Fernando, pero a ver qué me cuenta Yago. Es muy complicado. A ver, yo sospecho que el momento en el que salió todo esto pudo tener mucho que ver con la guerra de Ucrania, lógicamente. No porque la guerra de Ucrania en sí influyera en esto, sino porque se decidió aprovechar como un momento propicio en el que no iba a haber tantos problemas con la opinión pública, ¿no? Con el asunto encubriéndolo en buena medida. Pero bueno, esto es una hipótesis que habría que ver. Desde mi punto de vista, primero se nos otorgó la cumbre de la OTAN hace el verano pasado. Que eso ya es indicativo, eso no se consigue así como así. Segundo punto, si analizamos la importación de gas desde Estados Unidos, que es mucho más cara, yo calculo entre el verano y septiembre es cuando, si haces un Excel, te vas a dar cuenta de que empezamos de repente a ir importando más y a sustituir paulatinamente el gas argelino, que es más barato, ¿no? Por tanto, a mí me hace pensar que hay una decisión o algo medio acordado con Estados Unidos desde hacía tiempo. ¿Por qué decidir traer petróleo estadounidense? O sea, petróleo, gas para licuarlo aquí, digámoslo así.
¿Tiene que ver eso directamente con este asunto? ¿España de alguna manera preveía que iba a tomar una decisión que podía afectar mucho al suministro argelino? El otro día Ignacio Zembrero, y no hay periodista mejor informado sobre los asuntos de Marruecos y Argelia que Ignacio Zembrero, dijo que la probabilidad de que nos corten el gas los argelinos dio un 6, un 7. O sea, que hay una probabilidad muy elevada. Y Zembrero está en contacto con la embajada argelina aquí y todo esto. Por tanto, existe un riesgo, parece real, de que nos corten el gas, de hecho. ¿Qué gana Estados Unidos? Yo a mí las grandes dudas que tengo es, primero, Sánchez inicialmente tuvo una actitud negativísima con los marroquíes, lo cual a mí me parece bien, por cierto. No hizo su primera visita de Estado a Marruecos. La primera visita de Estado de cualquier presidente de gobierno español es a Marruecos. Sánchez no la hizo. Acogió a Gali y me extrañaría, sinceramente, que el CNI y tal no le hayan advertido. Como os he explicado ya de qué va la política marroquí. Es decir, el Sáhara Occidental. Gali es el tío y junto a los principales líderes argelinos que ponen en peligro el Sáhara Occidental marroquí, controlado por Marruecos. Por tanto, es obvio que si tú le acoges en España, si se quejan porque en un documento del Ministerio X hayas puesto la palabra Marruecos, imagínate si te traes a Gali aquí. Por tanto, yo entiendo que Sánchez tomó esa decisión con suficiente información para saber lo que podía hacer. Es decir, que Sánchez no ha tenido una actitud constructiva con Marruecos, y de ahí que Marruecos, en aquel funesto día, decidiera lanzarnos aquellas oleadas migratorias. A partir de ahí, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué papel tiene Estados Unidos? Una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta es que realmente Marruecos y el Magreb sí tienen buenas relaciones con Estados Unidos. Nosotros las tenemos mucho mejores. O sea, recuerdo, creo que en los años 50, que Estados Unidos tenía bases para bombarderos nucleares en Marruecos. ¿Dónde acabaron todas esas bases? En España, porque nos consideran un socio obviamente más fiable, más estable y todo eso. ¿Qué interés tiene el Magreb para Marruecos? Vale, sí, la contención del terrorismo islamista en esa zona, un aliado tradicional como es Marruecos. Si vamos a una lógica de guerra fría entre China y Estados Unidos, sí que es cierto que Argelia va a caer de cabeza en las manos chinas, porque Rusia ya no es lo que era. Entonces, en esa lógica sí, a Estados Unidos le puede interesar apoyar a Marruecos. Pero más allá de eso, dices, vamos a ver, Marruecos no es ningún gran interés para Estados Unidos. Hombre, está el factor israelí y los acuerdos de Abraham. Está claro que eso también debe haber tenido algún peso. Pero como estás viendo, yo te estoy dando como muchos puntos de vista, muchos pequeños datos que me parecen relevantes, pero es que no acabo de ver de qué manera encaja todo esto. Otra cosa que es difícil de encajar, la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea, cuando Argelia nos ha hecho esto, ha reaccionado tan rápido? En cuanto se lo ha pedido Álvarez, ha reaccionado y ha dado ese apoyo declarado a España, ¿no? Y de hecho acaban de tener que los argelinos que destituir a su propio ministro de Finanzas. ¿Por qué en plena guerra de Ucrania a la Unión Europea le interesa apoyar a España para que prácticamente el único suministrador cercano a la Unión Europea que está fuera de Europa, que es Argelia, tenga esas malas relaciones con nosotros? O sea, es que ¿qué gana la Unión Europea con eso? Con tener ahora, porque lo lógico sería decir, mira, España, relájate, Argelia tiene gas, Marruecos no, por tanto, tranquilidad con Argelia y que ese gas fluya, ¿no? Luego es que hay tantas cosas, yo por eso os digo que no lo entiendo. Y sé que hay gente que más o menos sabe lo que ha pasado, pero yo no sé a ciencia cierta. Lo último que sí que os puedo decir es que estoy convencido, hablando con gente de todo tipo que, bueno, pues cuando voy especialmente a la sexta, pues van tertulianos de todo tipo, ¿no? Y ahí ha pasado gente de todo. Ejército, CNI, todo ese tipo de instituciones les ha dolido en el alma, o sea, tienen ahora mismo una mala leche, se nota que hay un cabreo enorme con el gobierno, se nota. Son organizaciones súper jerárquicas que lo que opina el superior se trasluce en la cadena de mando, y os aseguro que hay un cabreo enorme, que no se entiende. Y lo de Pegasus, un señor me explicó que el mundo de la inteligencia funciona de la siguiente manera. Es como un gran piso en el que cada uno está en su apartamento, y en lo único que estamos de acuerdo es en que no queremos que nos llenen el buzón de publicidad. La publicidad que la representa el terrorismo. Entonces, los estados cooperan en materia de terrorismo, pero todo lo que no sea eso nos espiamos permanentemente. Entonces, esto de Pegasus se ha querido sacar a la luz probablemente porque los separatistas catalanes se estaban haciendo la víctima, pero esto es el pan nuestro de cada día. Es decir, entre aliados inclusive nos estamos permanentemente espiando.
Ahora me gustaría conocer un poco vuestra opinión en lo que respecta a España, por ejemplo, la integridad de territorios como Ceuta, Melilla o incluso Islas Canarias. Una vez que Marruecos pueda tener esto más o menos asentado, ¿se pueden ver en peligro, creéis vosotros, Fernando? Bueno, Ceuta y Melilla siempre están en peligro. Evidentemente son dos puntos muy débiles, porque son dos ciudades aisladas que están en otro continente. Por muy cerca que estén, en el caso de Ceuta especialmente cerca, Melilla no tanto, pues no dejan de ser dos ciudades de unos 80.000 habitantes. Melilla tiene algunos habitantes más que Ceuta, pero vamos, que no llegan a 100.000 habitantes ninguna de las dos. Overseas, es decir, de ultramar. Hay que, en el caso de que fuesen conquistadas por una potencia extranjera, habría que desembarcar para retomarlas, no le demos más vueltas, y habría que llevar, pues qué sé yo, miles y miles de unidades de infantería para retomar la ciudad. Y una vez que han tomado una ciudad, si algo nos dice la historia de la guerra, es que lo difícil es reconquistarla. Bien, allí viven españoles, pero no solo españoles. Una de las cosas que ha ido haciendo Marruecos a lo largo de los últimos 50 años ha sido ir poco a poco, de manera tranquila, pausada, ir colonizando esas dos ciudades. Con Canarias es distinto, porque en Canarias básicamente lo que viven son españoles o europeos, es decir, la población marroquí en Canarias es muy pequeña, pero no es así en Ceuta y en Melilla. Es cierto que muchos ceutíes y melillenses de origen marroquí, de primera o de segunda generación, se sienten tan españoles como el primero y no quieren en ningún momento depender del reino de Marruecos. Piensa el salto de renta per cápita que hay entre Ceuta y la provincia marroquí vecina, o entre Melilla y la provincia de Nador. Es un salto de renta per cápita mayor incluso que el que hay entre México y Estados Unidos. No sé si tú has estado alguna vez allí, pero el salto es brutal. Salir en coche de Melilla y entrar en Marruecos es pasar literalmente del primer al tercer mundo, porque además no es esa zona del Rif la más desarrollada de Marruecos, ni muchísimo menos. No es esas autopistas estupendas que uno puede ver entre Rabat y Casablanca, no, en absoluto. El Rif es una zona problemática y además de problemática pobre. Ha tenido manifestaciones hasta hace muy poquito tiempo que las han reprimido sin ningún tipo de piedad, vamos, el gobierno marroquí. Entonces, en el momento en el que haya una mayoría de habitantes favorables a una anexión o a algún tipo de asociación con Marruecos, o simplemente no querer seguir dependiendo de España, eso será un proceso que ya no se pueda detener. No olvides que al final la voluntad de la gente tiene mucha importancia. Cuando preguntan por qué Gibraltar sigue siendo británica, es porque los gibraltareños quieren mantener ese estatus, pero estamos hablando del 99%. Cuando preguntan por qué las Malvinas quieren seguir siendo británicas, es porque el 99% de los malvinenses, incluso se les preguntó hace poco, ¿no?, quieren seguir siendo británicos. Si hubiese un cambio en ese porcentaje en Ceuta y en Melilla, sería fruta madura. Yo creo que Marruecos apostó desde el principio por ahí. Eso sí, siempre manteniendo el reclamo, evidentemente, y presionando y haciendo todo lo posible para que se viese su reclamo en los foros internacionales. Ceuta y Melilla no encajan como colonias, no lo son. De hecho, Ceuta primero fue portuguesa desde 1415 y luego ya española desde 1640. Y respecto a Melilla, es que es una ciudad española, la tomó, desembarcó allí cuando no había nadie, aquello era poco menos que una aldea, Pedro de Estopiñán, en 1497, y desde entonces solo ha tenido presencia española. Por lo tanto, no es una colonia no fueron allí, colonizaron la zona. Siempre han sido, por decirlo así de una manera directa, ciudades cristianas, ¿no?, dentro de territorio musulmán. Ahora, si la población, la demografía en el largo plazo siempre termina mandando. Esto en Armas, Gérmenes y Acero lo ves muy bien, demografía y recursos, no es mucho más en el largo plazo, estamos hablando, no en el corto. En el caso de que Marruecos fuese por las malas y, qué sé yo, tomase las dos ciudades, evidentemente tendría que hacerlo con las dos, pues no creo que le costase mucho, no creo que le llevase más allá de 48 horas, una cosa así, porque son muy pequeñas y porque están rodeadas literalmente, y entonces eso supondría evidentemente una guerra. También creo que hoy por hoy el ejército español es superior al marroquí, no sabemos por cuánto tiempo, y podría retomarlas, con esfuerzo, pero podría retomarlas. Ahora bien, estas cosas cambian. Ten en cuenta que tanto Marruecos como Argelia son dos países con una demografía muy dinámica. Argelia tiene ya casi los mismos habitantes que España, ¿eh? Tiene 45 millones de habitantes. Argelia era un país que hace nada tenía 30, y hace no mucho tenía 20 o 15. En tiempos de la colonia francesa. Es decir, son países que han duplicado su población en muy pocos años.
frente a países como España, que tienen una demografía muchísimo más estable. Países además muy envejecidos, que tenemos que estar importando continuamente mano de obra del extranjero porque no hay suficientes jóvenes. En fin, que estamos en un nivel de desarrollo muy diferente. Si me permitiese el gobierno español un consejo para Ceuta y para Melilla, el que le daría es que prosperen ambas ciudades. Es decir, que sean los ceutíes y los melillenses los que, bajo ningún concepto, quieren otra soberanía más que la que tienen. Eso servirá más que 10 portaaviones. Que los ceutíes y los melillenses quieran seguir siendo españoles. Y eso lo van a querer seguir siendo si van españoles allí, es decir, peninsulares. ¿Qué harías tú, Sergio, si mañana te dijesen que la cuota de autónomos en Ceuta o en Melilla es de 20 euros? Bueno, esto lo estaríamos haciendo desde Ceuta o Melilla. Ya está, nada más. Y nos llevaríamos allí todo con nosotros. Nuestro estudio, me vendrían amigos, la novia, nos lo llevaríamos todo. Bien, es un poco lo que hicieron los británicos y así han conseguido mantener sus territorios de ultramar, sus dependencias de la corona, etc. En una palabra, volver a imitar a los británicos, que suelen tener la razón en casi todo cuando hacen estas cosas. Lo del... y bueno, evidentemente el ejército, en el caso de que ya pues hagan... la cosa se ponga muy fea, pero al final, si quieres mantener Ceuta y Melilla, haz que esas dos ciudades prosperen, que sean tan prósperas y tan ricas que, primero, atraigan españoles peninsulares, que vayan allá a vivir, o de las Canarias, que decidan instalarse allí. Y segundo, que los españoles que vivan allí no quieran cambiar de soberanía. Bueno, las personas que vivan allí, incluidos también los marroquíes o si va allí vive un polaco, que le interese el estatus y que vea que ese estatus está amenazado si una potencia como Marruecos intenta tomar la ciudad. Ojo, ya no estamos en el año 1850 o 1860 como la Primera Guerra de África, en el que todavía imperaba el derecho de conquista. Hoy, si una potencia invade a una ciudad u otro país, en fin, se enfrenta pues a lo que se está enfrentando Rusia hoy en día, ¿no? A sanciones, a convertirse en un paria internacional, etc. Más o menos se puede decir que por primera vez en la historia del ser humano vivimos aproximadamente blindados. No tenemos miedo a que entre, qué sé yo, Napoleón con cientos de miles de soldados y arrase nuestra ciudad. Por poder suceder, puede suceder, pero es mucho menos probable y desde luego no es legítimo de como sucedía hasta el siglo XIX o hasta el siglo XX. Así que si se quiere proteger Ceuta y Melilla, que se vaya por ahí. La solución es económica. Y lo militar se debe de quedar... De eso nada, no es económica. Sí, es económica, caballero. Si no fuese económica, si Gibraltar fuese pobre, te aseguro que no querrían ser británicos. Vale, a ver, Yago, yo sé que el tema de Ceuta y Melilla para ti es un tema sensible. Es sagrado. He visto que ibas poniendo caras a veces cuando decía algunas cosas Fernando, entonces, a ver, ¿cuál es tu opinión con respecto a todo esto? Vamos a ver. Esa solución ya existe, es lo que hay ahora. Como tú muy bien has dicho, cruzar la frontera de Ceuta y Melilla es pasar del primer al tercer mundo. Por tanto, si es una cuestión de bienestar y de economía, yo creo que eso ya lo ofrecen con creces, ¿no? Por tanto... si ese es el asunto, nunca veremos un problema de que la mayor parte de la población de origen marroquí, pues desee esa independencia, ¿no? Sí que estoy de acuerdo en el fondo con que es fundamental lo que dices en realidad. O sea, sí que estoy de acuerdo en que el bienestar de esa gente es uno de los factores y, como muy bien has dicho, el ejemplo de Gibraltar es perfecto para mantener ese territorio. Ahora bien, creo que ahí hay muchas brechas. Sí que me gustaría aclarar que Marruecos no puede tomar Ceuta y Melilla por la fuerza. Son dos ciudades, eso es combate urbano. Están situadas, sobre todo Ceuta, en una especie de istmo, entonces el espacio que tienes para atacar es limitado. Aunque tú quieras meter 20 divisiones, es que hay espacio para desplegar una división. Yago, el istmo es solo una parte de Ceuta, la antigua, lo que está más allá de la pero al margen del propio istmo, quiero decir, se genera un cuello de botella, o sea, mide la distancia que hay ahí, cuánto hay, unos kilómetros. No puedes desplegar a todo el ejército marroquí. Entonces, por mucho que quieras, ahí vas a poder meter una división y el ejército español, con dejar una división defendiendo Ceuta, lo puede aguantar perfectamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ejército marroquí es mucho menos profesional que el español. Tenemos supremacía aérea. Entonces, tomar una ciudad española sin contar con la supremacía aérea en combate urbano, que es lentísimo, y sin controlar el mar, porque la armada marroquí pues, no tiene nada que hacer contra la armada española, ni siquiera tienen submarinos, pues no tienen... Vamos, sería una locura que lo hicieran, por no hablar, obviamente, de la reacción internacional. Es decir, cuando empieces a ver a gente con lo que hemos visto en Ucrania, es decir, gente llorando, me han matado al hijo, una descarga de la artillería marroquí, tal, eso... Si Marruecos hace eso es que están desesperados, es que la monarquía está en un momento que es que le están acosando una barbaridad
y decide que esta es la mejor manera de desviar la atención. Pero eso es muy improbable, ese escenario es muy raro y si lo hacen lo normal es que pierdan. No dudo mucho que puedan tomar y menos rápido la ciudad, vamos. Además de que está ahí la Legión, es decir, que son unidades que no son precisamente de segunda línea, vamos a decirlo así. El asunto de Ceuta y Melilla hay que defenderlo de todas. ¿Por qué? Porque esto es el equivalente a Cuba para los españoles de 1898, porque esto es una parte fundamental del país y así se siente, y si se pierde vamos a dar una imagen de debilidad muy importante a nivel mundial, por no hablar de la crisis nacional que puede dar lugar. Es decir, vamos a ver qué imagen vamos a dar del Estado si cedemos todos los territorios ante el nacionalismo vasco, ante el nacionalismo catalán y todo ese tipo de asuntos. Entonces, no es solo por Ceuta y Melilla, es mucho más que eso. Por no hablar de que, nuevamente, el Gran Marruecos no se acaba con Ceuta y Melilla. Ya podéis imaginar cuál es el territorio español que viene después de Ceuta y Melilla. Por tanto, no hay que ceder ni un palmo de terreno en ningún sector. ¿Cómo actuarán los marroquíes? El terrorismo, como hemos dicho, es esa propaganda en la que todos estamos de acuerdo que no aceptamos. Por tanto, el terrorismo es tabú internacionalmente. Un Estado que decida apoyar el terrorismo, por ejemplo, como herramienta de política exterior, es un Estado que se va a convertir en un paria, ¿vale? Por tanto, esa herramienta no la pueden utilizar. Sí pueden montar, por ejemplo, partidos pro independencia e intentar movilizar a la población marroquí de la zona. Y ahí tendremos que lidiar, por ejemplo, el grueso de los imanes de Ceuta y Melilla están pagados por el ministerio, digamos, del Islam con el que cuenta Marruecos. Es decir, que ellos tienen influencia sobre las ciudades y para ellos, de hecho, esta es una manera de reflejar que controlan las ciudades, ¿no? ¿Quién está pagando a los imanes, a una figura que es casi un funcionario para los marroquíes, una figura pública, ¿no? Pues el Estado marroquí, ¿no? Entonces es su manera también de irte metiendo la cuña. Lo normal que nos hagan es lo mismo que han hecho en la Marcha Verde, lo mismo que intentaron hacerlo otra vez. Es decir, el patrón es que esperan un momento de gran debilidad y en ese momento intentan una argucia, apoyada muchas veces de fondo por la herramienta militar y por la amenaza de un conflicto, pero procuran no emplear directamente la herramienta militar, entre otras cosas porque tienen un ejército más débil. Entonces, ¿qué te pueden hacer? Pues esto, te lanzo un montón de inmigrantes. Intento siempre buscar que de alguna manera en España se desvincule la gente de Ceuta y Melilla, que digan, no, esto se puede ceder, una solución tipo Andorra, ¿no? Venga, cedemos la soberanía, la pasamos a una soberanía compartida. Entonces te intentan meter la cuña por ahí y luego te presionan, ¿no? Para que digas, jo, es que mantener estas dos ciudades nos cuesta mucho. Y así a lo largo de décadas, porque sobre todo hay que tener en cuenta que este es un proyecto de una familia que se va perpetuando y no hay más que ver, por ejemplo, a Mulay Hassan, el hijo de Mohamed VI, el que algún día será Hassan III, el gobernante de Marruecos, constantemente publicando en Instagram que las colonias de Ceuta y Melilla, y ahí lo tienes, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos? Uno de los grandes riesgos es que es una monarquía árabe y las monarquías árabes entre ellas se llevan muy bien. Por eso todo el mundo árabe monárquico, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, se tienden a posicionar junto a Marruecos, frente a Argelia precisamente, ¿no? Porque Argelia es una república, ¿no? Entonces en ese sentido lo ven como algo, bueno, pues negativo, entre comillas. Por tanto, ese es un problema, ¿no? Porque hasta ahora nadie ha reconocido Ceuta y Melilla como colonias, pero puede llegarnos a suceder que si los marroquíes son hábiles y juegan bien sus cartas, pues este tipo de países empiecen a variar su postura. Y bueno, pues yo creo que eso es lo principal. Eso hay que defenderlo. No podemos ser un Estado serio si no somos capaces ni defender eso ante un país mucho más pobre y con menos recursos que el nuestro. Y si alguna vez son capaces de derrotarnos de esa manera, yo creo que, en fin. Bueno, Yago, vamos a ver. Yago, sácate el Estado de la cabeza. Eso es difícil, atendiendo a la realidad. Es una cosa que te han puesto encima que te chupa la sangre, ¿vale? Eso tenlo en cuenta, que eres muy joven y creo que todavía no te has dado cuenta. El Estado marroquí, quizás. No, a mí lo que sea del Estado español me importa un bledo. ¿Vale? Yo hablo de los ceutíes y los melillenses, que son los propietarios de sus ciudades. ¿Quién les va a proteger? ¿El Partido Liberal? Bien, es bueno que tengamos un ejército que, pagado entre todos, pues proteja este tipo de cosas. Por ejemplo, una agresión externa, que en el caso de Ceuta y Melilla sí es probable. ¿Vale? Una aventura, quién sabe, no sabemos si Mulay, el príncipe heredero, pues el día de mañana se viene arriba y comete una insensatez. Podría suceder, cosas pero se han visto, ¿no? Errores en política internacional se dan continuamente. Bien, pero por lo demás, la ciudad es de sus habitantes, de la misma manera que Madrid es de los madrileños. Y nos molesta mucho que vengan aquí a decirnos cómo tenemos que vivir.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Los ceutíes, para empezar, deberían tener autonomía fiscal completa y poder convertir eso en un paraíso fiscal si quisiesen hacerlo. De la misma manera, el modelo británico, estamos en eso. Los británicos se encargan de defender los territorios de ultramar y las dependencias de la corona. Si mañana tú les llegas a los ceutíes, si les vas con la bandera y el rollo del Estado y el no sé qué y el territorio y tal y cual, no te van a comprar una puta mierda. Pero si les dices, esto es una dependencia de la corona, ponen ustedes los impuestos que les salga del higo. Los que quieran, para que el tío Blanco Entero y yo nos vayamos allá a vivir tan ricamente con un clima estupendo todo el año. ¿Vale? Ya que nos quiten ahí un poquito y estaríamos encantados de pagarlo. Bien, y que además ya toda nuestra descendencia vive allí. Estaríamos encantados, haríamos nuestros vídeos desde Ceuta y desde Melilla. Eso tiene más poder que ninguna otra cosa, Yago. Déjate de el territorio, el Estado, el tal, el cual, no sé qué, no sé cuántos. No. Si tú consigues hacer de Ceuta y de Melilla dos potencias económicas, financieras, verdaderos paraísos fiscales, se acaba el problema. Nadie los toca. A ver, pero Fernando, con todo mi respeto, esto de convertir Ceuta y Melilla ahora en un paraíso fiscal, ¿no te parece un poco...? A ver, como... Bueno, Fernando, tú convertirías toda España en un paraíso fiscal. Pero a ver, lo podemos plantear aquí en un chat y es muy divertido, pero es que no nos va a hacer caso nadie nunca. Entonces, la realidad es la que es. Estamos hablando de posibilidades. Segundo, te estás olvidando de la presión económica que ejerce Marruecos, que por algo ha mantenido cerrada la frontera desde 2018-2019 para ahogar económicamente a las ciudades. Entonces, es que no es... La política que ellos llevan podría parecerse a la que nosotros teníamos en tiempos de Franco con Gibraltar, que te cierro la frontera y ahí no entra nadie. Y a ver quién se va a vivir a una islita así. Que fue la cosa más contraproducente del mundo. Que sí, que me parece bien, pero que a los marroquíes no les importa que sea contraproducente. Y la invasión de Ucrania es contraproducente, pero es que cuando pones en una balanza seguridad de interés nacional y economía, la economía tiende a quedarse por debajo. Como los enfrentes, los marroquíes viven como viven y se gastan lo que se gastan en defensa y se gastaron lo que se gastaron en el muro del Sáhara Occidental, que es un desierto, que sí que hay fosfatos y cuatro cosas, pero que no merecía la pena económicamente. Y eso no cambió nada. Y para derrotar a los 4 guerrilleros del Polisario se gastaron durante 10 años el 70% del PIB en defensa. Entonces, es que no es una cuestión puramente económica. No es una cuestión solamente económica. Y a mí lo que tú dices me encantaría. O sea, me encantaría montarles un paraíso fiscal a los marroquíes delante de sus narices. Me encantaría. Montarnos, Yago, montarnos. Si lo que hay que hacer es sacarse el Estado de la cabeza. A ver, Yago, el Estado es el mal, asúmelo. Fernando, sin Estado no hay ejércitos y sin ejército estás perdido. Entonces no me digas que el Estado es el mal porque no se han podido organizar ejércitos no estatales eficaces. El Estado solo sirve para defenderte. En el caso, y para eso le pagas unos poquitos impuestos. Nada más. Vale, estamos de acuerdo. Y eso es fundamental en lo que estamos abordando. Sí, ya está. Fuera. Y a los ceutíes y los melillenses, como que les digas, no, fuera el Estado y tal, pero ¿quién nos va a proteger? Como no sea el Estado con sus fuerzas armadas, de hecho, este es el origen del Estado. Sí, cierto. El origen del Estado es efectivamente ese, pues devolvámoslo a su origen. El resto, si lo que les estás diciendo vais a ser una ciudad española pobre, en el que los ceutíes se tienen que ir o los melillenses se tienen que ir y se tienen que ir a la península porque no encuentran trabajo allí. Pero sí, y ese espacio lo ocupan marroquíes. Al final caerán como fruta madura, Yago. Tengas el ejército que tengas, te va a dar igual. Si por cada melillense español que se va a vivir a Málaga, que se viene a Madrid, que se va a Barcelona, donde sea, lo ocupa el espacio un marroquí, en cuestión de 30 años, 40, 50 años, aquello caerá. Y dará igual. Si consigues que ese tío se quede allí, que además el tío Blanco Entero y yo nos vayamos allí, pero vamos, se acaba el problema. Yo creo que tenéis los dos parte de razón. Ha derivado esto también en un debate que no esperaba. Es cierto que ahora mismo estamos viendo cómo están apareciendo, no sé si llamarlos partidos musulmanes, partidos islámicos, pero ciertos partidos dentro del panorama político español, sobre todo por esas partes del sur, que tienen relación, ya no sé si tanto con Marruecos, pero sí con una idea distinta con respecto a la cosmovisión que normalmente tenemos en España, más con unos fundamentos más católicos y demás. ¿Eso lo veis como una potencial amenaza o...? La cosa religiosa, ¿quieres decir? Bueno, sí, la cuestión, pero cada vez estas
cosas tienen más peso. El otro día yo, por ejemplo, recuerdo, vamos, lo apunté por ahí, el cristianocentrismo, o sea, están intentando, por lo que yo vi, utilizar una neolengua que está muy asociada a ciertas coordenadas de la izquierda, el patriarcadocentrismo y cuestiones así, que están utilizando en esas zonas personas que son de estas creencias y que cada vez se están difundiendo más. La izquierda local, quieres decir, del de Ceuta y de Melilla. La izquierda local. No, pero digo que los términos que están utilizando yo creo que forman parte de la nueva izquierda internacional. O sea, de los términos posmodernos estos, pues tío, es que el otro día me la apunté porque tenía por aquí, pero era algo completamente bueno, pero es que la izquierda absurdo. está apoyada en todo el mundo, Sergio. Eso no es nada nuevo. También en Ceuta y Melilla. Es decir, hay una parte de la izquierda que ha quedado completamente fuera de juego con sus ya, claro, pero que esa herramienta la estén empezando a utilizar partidos islámicos. Vamos a ver, Ceuta y Melilla, todo lo que aparezca de movimientos con un punto separatista y tal, todo eso va a estar controladísimo por Marruecos. O sea, no tienen una cultura con un asociacionismo civil como principio de no. Ahí todo lo que pasa, ya te digo, a los imanes, ¿quiénes les paga? El Ministerio de Religión. Es todo muy extractivo, muy, pues lo típica economía atrasada, fruto de un estado con un poder, una élite extractiva muy clara. Entonces, ese tipo de iniciativas allí que te utilizan los argumentos de tal porque saben que es ahí donde te pueden tal, pero esos son iniciativas muy concretas para esas ciudades. A partir de ahí sí que está el asunto de hay una población islámica en toda Europa, especialmente todos lo hemos visto, ¿no? Viajas a Francia, viajas a Bélgica. ¿Qué va a pasar con ese tipo de poblaciones, con su representación política? ¿Qué va a pasar el día en que algún día quizás llega? Puede haber partidos políticos con un amplio número de votantes, con una filosofía de la vida, digamos, de un islam conservador, ¿no? Que quieren religión en las escuelas, que quieren... Si es que eso se llega a materializar algún día, ¿no? Pues hombre, eso es un reto que da para... Yo creo que tendrías que traernos a Fernando y a mí otro día para hablar bien de esto, ¿no? Fíjate, aquí me han puesto el otro día las palabras para que veas el perroflautés del que estamos hablando, Fernando. Patriarcado, occidentalocéntrico, capitalista, cristianocéntrico. ¿Y eso dónde quién lo ha dicho? Eso lo dijo una señora con hijab hablando de que realmente los países, las sociedades islámicas eran machistas y sometían a la mujer por culpa de Occidente, porque nosotros les habíamos patriarcalizado. ¿La pava era de Ceuta o de otro sitio? Era española, yo creo que estaba en Ceuta y hablaba un español perfecto. O sea, la tía claramente se había criado en España, aunque defendía pues unas posiciones... Aproximadamente la mitad de la población, bueno, hay barrios, en el barrio El Príncipe, por ejemplo, que es casi el 100% musulmán, ¿no? De gente que se fue asentando allí. Bien, yo la verdad es que no creo en un Estado con una sola religión o en un país con una sola religión. Me parece muy bien que cada uno es una cuestión que debe de estar en el ámbito de lo privado, como si quieres ser budista o como si quieres hacerte de la religión Jedi. Yo no meto este asunto en... Caray, evidentemente cuenta la religión, como es lógico, y puede mover en una o en otra dirección, pero aquí habría que tener en cuenta una cosa importante. Como he dicho antes, la región del norte de Marruecos, el Rif, es la región más pobre del país, o una de las más pobres del país, también de las más descontentas por el rabatcentrismo, ¿vale? Y eso se puede aprovechar, cosa que por no molestar nunca se ha aprovechado. Es el hecho de decir, bien, queridos, aquí tenéis dos ciudades completamente libres, donde se respeta, por ejemplo, las lenguas locales como el bereber, donde podéis ser vosotros mismos, donde no tenemos una idea imperial, ni mucho menos, pero si una de las cosas guays de España es esa, que no tiene un programa nacionalista enloquecido de su futuro. Ahí lo está clavando, Fernando, lo está clavando. El RIF, ahí se puede aprovechar eso y lo que él está comentando es una excelente idea. No se les ha... No, creo que... es más, te digo por algún caso que he conocido a lo largo de mi vida, de gente del norte de África, del norte de Marruecos, del Rif, que efectivamente veía Ceuta y Melilla con simpatía porque eran su objetivo. Que decían, claro, caray, si que nos queremos parecer, queremos que Tetuán, que por cierto fue la capital del protectorado, se parezca más a Ceuta que a Rabat. Queremos ser un país occidentalizado. Si al final Occidente, Sergio, es tan superior en todo, vale, que cualquier persona en el mundo
Casi cualquier persona que esté en su sano juicio quiere vivir como los occidentales, quiere ser libre, en una palabra, quiere ser autónomo en su vida, quiere prosperar, quiere que no se metan en su vida. Es decir, Occidente ha encontrado el modo es la organización social superior de toda la especie humana. Y es lógico que los tiranos teman de Occidente. Que veas ahí al Putin diciendo que no sé qué, que Occidente pim pam pum. Es decir, teme que los rusos quieran ser occidentales, como teme que los ucranianos quieran ser occidentales. Pues en el caso de Marruecos sería lo mismo. Si es una cuestión de hacérselo ver. Es decir, podéis vivir en un país mejor, podéis reclamar un país mejor, un país como más te escuche la embajada marroquí, te vetan de todos los sitios. Yo no voy a ningún sitio, Yago. Yo estoy en mi contra y aquí metido en este estudio. Es decir, yo ni entro ni salgo. No, ni me llaman, ni además si me llaman digo que no. Pero el hecho es ese. Ojo, y cuando digo los marroquíes, digo los argelinos, digo los rusos, digo todos los que están sometidos a algún tipo de dictadura. Occidente es un referente para ellos. Para el de a pie lo es, claramente. El caso de Cuba yo creo que es paradigmático. Ves que después de 60 años de propaganda estomagante, al final resulta que vas por La Habana o por Santiago de Cuba y los chavales van con gorras de los New York Yankees, con lo que se pueden permitir, escuchando música de Miami. En definitiva, quieren ser occidentales, quieren ser libres, quieren ser... si es que al final la minoría más pequeña que existe es el puto individuo. Y es lo que no respetan este tipo de regímenes. El individuo, el que quedes libre para henchir tu destino individual. Nada más. Esto es lo que permite Occidente. Que yo pueda abiertamente cagarme en el Estado español y lo hago a diario. Nada más. Que no me obliguen a estar mostrando banderas, ni tener una religión oficial, ni nada de eso. Que yo pueda ser Fernando Díaz Villanueva, nada más, fuera, punto. Y no tenga que estar continuamente diciendo lo que soy, atándome a una identidad que me ha venido desde arriba, etc. Es muy atractivo, es tremendamente atractivo, tanto que los que viven en autarquía, en autocracias, perdón, tienen la voluntad, desde abajo, la voluntad de vivir así. Si vemos en el resto del mundo que andan diciendo hay que luchar contra la occidentalización, es por un sentimiento de inferioridad. Bueno, pues explotemos ese sentimiento de inferioridad. Venid a mí, a las masas agobiadas, ¿no?, que decían en Estados Unidos en el siglo XIX. Venid a mí, venid a nosotros, imitadnos. Al igual que decía antes que tenemos que imitar a los británicos en el tema de los territorios de ultramar, pues los marroquíes deberían imitarnos a nosotros, un Estado aconfesional, con los derechos humanos perfectamente reconocidos, las libertades civiles, etcétera. Que no tengas que ser por encima de todo, antes de cualquier otra cosa, marroquí. Yo, antes de ser español, soy otras muchas cosas. De hecho, eso es circunstancial. Lo principal es quién soy yo, a título personal. ¿Vale? Y luego, además, sí, soy español, madrileño y todo lo que me venga en gana. Pero no conforma mi identidad el Estado, o la bandera, o las supuestas tradiciones que tengo que tener. Claro, como si español me tienen que gustar los toros. Coño, lo de la España de Franco, que era un coñazo. Que como eras español, te tenía que gustar los toros, la flamenco, el no sé qué, el no sé cuántos. Pues no me da la gana, yo soy tan español como el que le gustan los toros. ¿Entiendes? La diversidad, joder, la diversidad es lo natural. Es lo que nace de abajo y eso es lo que se debe de explotar. Lo otro, la homogeneización, viene desde arriba y es coactiva. Y es el plan ese delirante de los marroquíes desde hace 50 años. El de vamos a construir aquí poco menos que el imperio almohade, coño. Que están en esa movida. Bueno, el imperio almohade del siglo XXI, ¿no? Y es así, lo mío ya sabes, coño, ya me conoces, Sergio, lo mío es una aproximación individual siempre a las cosas, porque soy un individuo y porque apelo a individuos, no a colectivos. Los colectivos ya de por sí son artificiales, sobre todo cuando se construyen desde arriba, no desde abajo. Así que es eso, apelar a los marroquíes. Podéis tener un país mejor, chicos. Un país donde a las mujeres podéis quitaros el velo si os apetece. Porque con esto del velo ya sabes que el debate no se está dando como en los términos que se debe dar. Cuando te dicen, es que se debe poner o no se debe poner el velo. Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿se lo pueden quitar o no? La clave no es ponerse el velo. Cualquier mujer española se puede poner un velo si quiere. El tema es que se lo puede quitar una hora después. Hay que plantearse si una mujer musulmana puede hacer lo mismo. ¿Cuándo te lo puedes quitar? Vale, está claro que te lo has puesto por tu voluntad. ¿Te lo puedes quitar por tu voluntad también para salir a la calle? Esa es la pregunta que le tienes que hacer. Pues eso ya es más difícil, probablemente te diga, porque tendría un problema con mis padres o con mis hermanos. Bueno, hija, pues no, debes aspirar a una sociedad mejor en la que si quieres te puedas quitar el velo. Puedas llevarlo o quitártelo, ponértelo o quitártelo.
Ese es el eje del debate. No en si se ponen o no se ponen el velo, el hijab este. A la mujer esa que me dices que decía eso en Perro Flautés habría que preguntárselo si se lo puede quitar. Si te dice que sí, pues nada, mujer, prueba a hacerlo. A ver si te pasa algo o no te pasa algo, porque esa es la cuestión. Para ir terminando, me gustaría preguntaros por la cuestión migratoria. Es cierto que Marruecos los últimos años, bueno, ha estado utilizando las fronteras y la presión que hacía con la inmigración ahí como una herramienta para, de alguna manera, negociar tanto con España como con la Unión Europea. Ojo que como os calentéis, abro las fronteras y os meto aquí a 10.000 tíos. Y ahora mismo con Argelia, ¿cuál es el panorama con respecto a todo esto, Yago? Bueno, pues al final tienes un Estado que controla el territorio y que si quiere dejar que la gente se coja una balsa, le ponga un motor y vaya a las Baleares o cruce el mar de Alborán o tal, pues eso no tiene mayor problema, ¿no? Lógicamente, pues si quieren ellos, tiene sus riesgos, permitir que todos estos grupos de tráfico de personas actúen con libertad, pero si el Estado argelino decide dar rienda suelta a eso, pues imagínate cuánta gente puede haber en el sur esperando. Luego hay un problema que no hay coordinación con las autoridades españolas a la hora de lidiar esto. Entonces lo que sucede es que al final, digamos, para que funcionen, es el concepto de la frontera vertical, no horizontal. En vez de ser una línea, digamos, ¿no?, esa que separa administrativamente a dos estados, la idea es que tiene que ser todo el viaje, todo el camino, una serie constante de obstáculos. Entonces, tienes que coordinar a todos los estados para que eso se llene de obstáculos y llegue el menor número de gente posible. Como no hay esa coordinación, pues cuantos menos obstáculos en proporción encuentran, pues mayor crece exponencialmente la migración. Entonces, el momento en que retire Argelia sus obstáculos, pues, bueno, pues tendremos una ola migratoria. Más preocupante es para mí el tema del gas y también el equilibrio político. Vamos a ver, Argelia es nuestro contrapeso natural a Marruecos, es decir, los argelinos son los primeros beneficiados de que este gran Marruecos nunca salga adelante. Por tanto, cuando fastidias tus relaciones con tu aliado natural para conseguir no se sabe qué con tu, bueno, vecino complicado, pues, bueno, esa es la situación de la migración. Fernando, y ya te despido. Bueno, sí, porque me tengo que ir. El tema de la migración, a ver, pregunto, ¿para qué tenemos a los guardacostas? ¿Para qué tenemos un sistema de vigilancia por satélite propio? Que se lanzaron satélites al espacio, creo que se llama Paz, el satélite español de vigilancia. ¿Vale? A ver, yo debo decir que no tenemos guardacostas en España. Bueno, es uno de los problemas que... Bueno, ¿por qué? Sí, pero hay vigilancia costera, coño. Tanto de la Guardia Civil como de la Armada. Un jaleo, ¿vale? Eso... Bien, si no estamos hablando del año 1960, sino del año 2022, se puede perfectamente tener peinada toda esa zona. De manera electrónica estoy hablando, ya sea por satélite, ya sea teniendo un montón de barcos ahí. Es tan sencillo como eso. Ojalá los Estados Unidos tuvieran el mar de Alborán delante y no el Río Grande, que es como el Manzanares, es un aprendiz de río que se cruza fácilmente, ¿no? Pues vamos, darían su brazo derecho a cambio de que les dieses el mar de Alborán, que es un brazo de mar considerable y relativamente fácil de vigilar. Coño, es que hasta la isla de Alborán es una especie de portaaviones en mitad del mar de Alborán, donde, por cierto, está la Armada ya. ¿Para qué están estas cosas? Bueno, pues para prevenir este tipo de cosas, simple. Y conforme se toma a alguien en alta mar, qué sé yo, una corbeta de la Armada, pues, bueno, las buques de acción marítima, que los llaman ahora, lo dejan en donde los habían recogido. Es decir, ustedes han salido a Argelia. Y eso desincentivas, pues ya sabes, a estos traficantes de personas que hay en el norte de África, ¿no? Que les suben en cayucos y los mandan, pues muchas veces a una muerte segura. Tienes evitar que esto suceda. Digamos que la inmigración ilegal en el Mediterráneo es la piratería de nuestro tiempo. Y la piratería berberisca no se acabó hasta que no se les plantó cara. Hasta que ya a principios del siglo XIX se les plantó cara con la Armada. Tuvieron que venir hasta los Estados Unidos aquí, porque les hacían presos a los marineros estadounidenses en aquella época, te estoy hablando. Pues exactamente lo mismo. Estás combatiendo una amenaza que viene del norte de África y este tipo de amenazas duras solo tienen una respuesta dura. Es decir, que sepáis que no os esforcéis, no os empleéis, no vais a poder pasar. Vamos a vigilarlo. No os merece la pena, os vamos a ver antes de salir, porque los vemos desde el espacio.
Y sabemos exactamente, conforme salga, según hagáis unas pocas millas, va a haber un barco español ahí para obligaros a dar la vuelta y que no podéis ni siquiera ya acercaros. Simplemente, caray, no entiendo yo tanto problema teniendo, como tiene España, posibilidades tecnológicas y presupuestarias de proteger su propia frontera sur, porque caray, no estamos hablando de, no lo sé, Albania, un país con un presupuesto suficiente como para hacer estas cosas, y si ese presupuesto se tiene que aumentar, pues se aumenta. Ojo, que se gastan fortunas en gilipolleces, en que completamente inútiles. Esto que sí es útil porque evita crisis más gordas y problemas mucho mayores, se podría evitar. De la misma manera que cuando quieres un barrio de cualquier ciudad está asolado por el crimen, ¿qué haces? Lo primero que haces, ¿qué es? Pues enviar policía, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya está. Pues en este caso exactamente lo mismo. Entonces, si es una cuestión de mera voluntad, ¿por qué no se hace? Bueno, pues porque no les da la gana, qué sé yo, ya sí que no tengo ni idea, nadie me lo ha dicho, no te lo puedo decir. Pues entonces será algo más que eso, ¿no? Porque... Bueno, un poco yo creo que ahí habrá un poco de desorden, de falta de efectivos si no quieren aumentarlos, porque el gasto en defensa está mal visto, ya sabes, es más mejor gastarse el dinero pues en las tontadas que se lo gastan, queda mejor que en... Hay ciertas cosas que el gasto no se ve, un caso es la defensa, otro es que vamos, no se vende. Por supuesto que se ve para bien, pero verás que no inauguran juzgados, o no inauguran cárceles, o no inauguran, o rara vez dicen que van a aumentar el gasto en defensa, que es realmente lo que le estamos pidiendo al Estado, que dirima nuestras diferencias la justicia, y la justicia tiene que estar financiada, bien financiada, que se encargue de evitar que nos roben y nos asalten. En fin, en el caso internacional, pues que un país nos envíe a millones o a miles de migrantes, ¿no? Poner las medidas para que eso no suceda. Yo al Estado no le estoy pidiendo charlas, ni que me diga, ni que me monte exposiciones de arte cubista. Yo al Estado le estoy pidiendo, y le pago bastante, por cierto, la mitad de lo que produzco, que al menos se encargue de que no me roben en la calle y de que no invadan el país. En una palabra, que pueda vivir tranquilo y desarrollar mis actividades tranquilamente. Y me consta además que tanto militares como policías como jueces se quejan amargamente de que el Estado, que ha crecido tanto en otros ámbitos, donde tiene que centrarse en sus actividades nucleares, las tiene desatendidas. Bueno, chicos, que me tengo que ir, que voy a llegar. Muchas gracias, Fernando. Sí, ha sido un placer, Fernando. Muy interesante escucharte. A ver si coincidimos otra vez. Y ya sabes, sácate el Estado de la cabeza, Yago, que eres muy joven y todavía te tienen con la tontería esa. Que ser realistas, Fernando. El Estado está en todas partes, recuerda eso. Yo soy realista, precisamente por eso, porque soy realista. Bueno, que me piro. Cuidaros todos mucho. Venga. Un abrazo, Fernando. Lo que decía Fernando, por ejemplo, ¿no? De que los marroquíes adopten estas ideas más individualistas, tengan ideas más pro-occidentales, eso sería genial, porque eso sería sacarles el Gran Marruecos de la cabeza y destruir el Gran Marruecos como símbolo político en Marruecos. Eso sería lo que les desactivaría, porque sería ya como la España de ahora, que sí, que Gibraltar formalmente mantenemos y tal, pero los gibraltareños dentro de unos límites viven tranquilos realmente y bien. Y no hay una amenaza de invasión, ni mucho menos, ¿no? Pero eso en Marruecos sería tomado, si consciente y activamente persiguiéramos esa política, sería tomado como un ataque directo a la monarquía, porque estás atacando el núcleo del poder religioso, el poder de la corona, ¿no? De hecho, se intentó y se planteó en algún momento hacer una política de radiotelevisión, en su momento, claro, cuando no había YouTube y todo esto, para buena parte de Marruecos y para el norte de Marruecos especialmente. Pero todo eso nunca lo hemos llegado a materializar por falta de voluntad política y tal, y porque los marroquíes no quieren, lógicamente. Pero bueno, eso de un lado. Y de otro lado, el tema de la migración. A ver, hay pobreza en África y te viene mucha gente, eso está claro. Y es cierto que Argelia o Marruecos sufren una presión migratoria, efectivamente, y ellos dicen, ¿por qué voy a aguantar esto? Si quieren ir para España, pues venga, vía libre, que vayan para España, ¿no? De hecho, España, en los peores momentos de cuando venían aquí más migrantes, ¿qué hacía? Pues si quieren ir a Francia y Alemania, pues que vayan para Francia y Alemania. Y se les daba cierta facilidad para cruzar por los Pirineos, ¿no? Entonces, yo sí puedo entender a estos estados y la preocupación que tienen en ese tema. Aquí lo grave es que te lo utilicen como herramienta para lo de Ceuta y Melilla y para temas políticos, ¿no? No que sea un tema técnico de migración. A partir de ahí, cuando te viene un montón de gente, se te meten unas barcas y te viene para acá, ¿tú les puedes detectar? Sí, claro, puedes detectarles.
puedes actuar contra ellos solo cuando abandonen el mar territorial, que creo que eran 20 millas, ¿no? A partir de las 20 millas podrías teóricamente actuar sobre ellos. Pero ¿cómo actúas? Hundirlos sería muy fácil, ya te lo digo yo. Cañonearlos sería facilísimo. Pero, hombre, igual no queda muy bien, ¿no? Y la opinión pública, pues no, eso de ir cañoneando gente. Entonces, claro, les detectas, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Te vienen un montón y ¿qué haces? Bueno, parece como ha dicho Fernando, ¿no? Mandas una fragata ahí que les dé el alto y les diga, señores, por favor, dense la vuelta que están entrando en aguas españolas. Y dicen, no, que es que llevo 3.000 kilómetros y llego hasta aquí no porque tú me lo digas, voy a parar. Ya bueno, pero tú tienes el poder de la fuerza, entendiendo, ¿no? Que nuestra fragata hay una superioridad militar ahí importante para decirles... Sergio, aterrízamelo. ¿Y cómo le sacas de ahí? ¿Qué haces? ¿Que cómo le...? Joder, tío, no me digas que no puedes obligarles... No, escucha, y si los argelinos luego quieres devolverles a Argelia y los argelinos te dicen, tío, les has cogido fuera de mi mar territorial, a mi país ni se te ocurra devolverlos violando mis aguas. Chicos del chat, decirle algo a Yago, por favor. Entonces, no, hombre, pero yo creo que ni mar territorial. Le dices a Argelia, vamos a ver, nosotros hemos visto por satélite cómo estos señores han salido de su territorio, les hemos pillado entrando ilegalmente en aguas españolas y los estamos devolviendo exactamente al mismo lugar de donde han salido. Y si me estás preguntando, te digo, hombre, aquí tienes las imágenes de satélite, campeón. No, te van a decir, no, usted lo que ha hecho es violar el mar territorial argelino introduciendo un buque de guerra en nuestras aguas. ¿A usted le parece eso normal? La próxima igual le tiramos pero un misil. Pero ustedes han introducido un buque, ¿no?, de guerra. No, ellos han salido a aguas internacionales. Ahí está, entonces al final, ¿qué haces? O sea, como no vas a cañonear a la gente, salvo que se ponga muy fea la cosa, la verdad. Y como el país por el que ellos pasan dice, bueno, es que yo tampoco quiero comerme este marrón de tener a toda esta gente aquí, que son problemas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues tienes que llegar a acuerdos con esos países y darles pasta, y darles cosas para que te lo controlen ellos y les merezca la pena. Problema. Entonces hay una espiral de incentivos perversos de que se dan cuenta de que cada vez que menean el árbol les caen frutos, ¿no? Entonces dice, venga, pues oleadita migratoria ahora, a ver si... A ver, yo te digo una cosa, Yago, yo pienso igual que tú. Pero esto que te estoy diciendo, lo estoy diciendo porque mucha gente, luego cuando hablamos de inmigración, de repente todo el mundo se cree que, pues coges tal y lo vuelves a la costa de donde han venido y tal. Y yo siempre les digo, a ver, no es tan sencillo. O sea, no hacemos esto no porque seamos gilipollas ahí de, venga, guay y tal. No hacemos esto probablemente porque no se pueda, pues porque haya cuestiones diplomáticas de esta de, no, aguas internacionales, no esto, no, tú no puedes hacer esto, no, pues no puedes devolverlo, no, pues no puedes utilizar la fuerza. Entonces... Esto lo digo básicamente poniéndome en la piel de alguien así más combativo, porque luego hay mucha gente que se piensa que la cuestión migratoria haces así, ¿sabes? En plan, venga, tal, pongo aquí un barco, satélite, Sergio, y tal, y ¿pero ya qué me vas a contar si soy seguidor tuyo y veo tus vídeos? Vale. Lo sé, no, si lo que dices es cierto y todo el mundo pues alguna vez ha pensado, ¿no? ¿Y por qué no se hace tal? Pues porque... Pero y lo que tú dices es la realidad, pues es que son cosas muy complejas y por eso no son tan sencillas de solucionar. Claro. ¿Y qué hacemos? Pues ahí lo tienes, el percal montado. Bueno, pues si te parece, te voy a dar las gracias por la intervención que habéis tenido. Habéis estado fantásticos las dos. A ver si algún día podéis estar más largo. Si algún día vuelves para Madrid, que me imagino que estás viendo cada poco, a ver si podemos quedar a comer con que vive también por aquí. Sería un placer. La última vez me lo pasé genial. Pues venga, vamos a intentar repetir.